Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados. Estamos en el episodio número 50 de la segunda temporada. Mi nombre es Juan Manuel Uberti y bueno, en este episodio con la ausencia de mi compañero Ariel Tejera, que está de vacaciones, así que le mandamos un abrazo grande. Y bueno, vamos a hacer, como siempre, un repaso de lo sucedido en la Semana del Agro y vamos a contar también con una entrevista muy especial en el episodio de hoy, una persona con muchísima trayectoria en el mercado de granos y en el rubro acopio, así que va a ser muy interesante escucharlo conversar sobre la actualidad y el mercado actual. Comenzando por lo que pasaba en el mercado internacional, tuvimos una semana bastante negativa, podríamos decir, para los precios de la soja, el maíz y el trigo en el mercado de Chicago. La soja acusando importantes retrocesos de más o menos $19 por tonelada para la posición agosto, perdón. Harina de soja cayendo $8, aceite de soja retrocediendo $18 por tonelada también. Maíz retrocediendo casi $10 por tonelada en la posición septiembre y el trigo en la misma línea perdiendo unos $5 por tonelada. La verdad que un mercado internacional bastante influenciado por lo que es el devenir climático en Estados Unidos. Viene todo muy bien en términos de estado de los cultivos y pronósticos de clima en semanas que son cruciales para definir rindes y consolidar este muy buen panorama de producción que se avecina. Y el mercado así lo estuvo descontando y reflejando en un nivel de precios que para la soja y para el maíz ya se encuentra en niveles mínimos de varios meses. Mercado internacional que estuvo bastante focalizado en la llegada de un nuevo reporte de USDA mensual correspondiente al mes de julio, el día viernes a la 1 de la tarde, y un reporte que en términos de impacto en precios no fue tan determinante. Los precios al momento de salir el informe mantuvieron la tendencia que tenían esa rueda durante la mañana. Estamos hablando de debilidad en general para todos los cultivos, pero un reporte que sí vino a consolidar todas estas muy buenas perspectivas de producción que hay. En primer lugar, consolidando lo que es el aporte productivo de Sudamérica de 169 millones de toneladas de soja para Brasil y 132 millones de toneladas de maíz para Brasil. En nuestro país sin grandes cambios, más o menos 50 millones de toneladas de maíz y de soja también. Y bueno, para Estados Unidos, sin mayores variaciones en lo que es la estimación de producción de soja, 118 millones de toneladas apuntaría a producir Estados Unidos de soja en la campaña nueva, y sí una sorpresita con un poquito menos de estimación de demanda, sobre todo en exportaciones, que esto estaría dejando un saldo final de existencias en 8,4 millones de toneladas, y eso fue apenas por encima de lo que esperaba el mercado y representando también un saltito respecto de la proyección hecha el mes pasado. Así que si se quiere, en términos generales para la soja, un tanto bajista los números que nos trajo el USDA. Para maíz, en la parte de Estados Unidos, hubo un modesto recorte en lo que es estimación de producción. No sería nada tan grave porque sería igual casi 398 millones de toneladas, lo cual es un número récord importantísimo y consolidando un salto respecto de lo que fue la producción del año pasado. Y sí, los stocks finales, de alguna manera, por menores stocks de la campaña actual, que pasarían como menores stocks iniciales de la nueva, y algo que ajustaron la demanda también, los stocks finales de la nueva campaña se estarían ubicando en 42 millones de toneladas. Es un montón, pero es un poquito menos que el mes pasado y un poquitito menos de lo que estaba esperando el mercado. Así que para maíz, dentro de toda la situación general que es muy buena, si se quiere el reporte un tanto alcista. Y bueno, para trigo, todo lo que es producción en Estados Unidos, 52 millones de toneladas y todas las estimaciones de stocks, tanto para Estados Unidos como del mundo, todo muy similar a lo que esperaba, a lo que se esperaba, así que neutral en términos de impacto en precios. En la semana un poco lo que sucedía era reporte de condición de cultivos en Estados Unidos. 66% de la soja mantiene condiciones buenas y excelentes y más o menos un 74% del maíz mantiene condiciones buenas y excelentes. Pronósticos de clima que siguen luciendo favorable, y recordemos que estamos en semanas que son cruciales para definir rindes.
Siguen dando lluvias por encima de lo normal para el horizonte de días de más o menos 6 y 10 días. Así que viene todo muy bien. De no cambiar esto, los mercados ya están reflejando toda esta situación de muy buena producción para Estados Unidos. Si uno mira los números que nos deja el reporte de Luzda para Sudamérica, son un tanto preocupantes en términos de la lectura en precios que habría que hacer, porque siguen poniendo 175 millones de toneladas para Brasil en el próximo año, así que un quinto año consecutivo que la oferta de Sudamérica seguiría creciendo y contrarrestando un poco el escenario de Estados Unidos, que con una producción similar y un consumo que quizás se manifieste de manera superior al año pasado, estaría dejando una relación esto-consumo de 7% y eso es ajustado para los precios, bueno, estaría todo un poco compensado por lo que es la situación global, por lo que aporta Sudamérica. En maíz, para lo que tiene que ver con Argentina y Brasil, para el año que viene, 131 para Brasil, similar al año actual, y 53 millones de toneladas para Argentina, un poco en línea a lo que ya se está hablando localmente, ¿no? Cuando uno intercambia con productores y colegas, y en la entrevista de hoy seguro vamos a tener algún dato vinculado a esta sensación, es que quizás la campaña que viene crezca en alguna medida la superficie destinada a maíz, y eso a lo mejor permita pensar en un número superior a 50 millones de toneladas, todo esto en un escenario de eh, precios a cosecha que cuando uno lo pone en escenario de márgenes al productor, por lo menos en la ecuación económica, un escenario que luce un poquitito más favorable al maíz que para la soja, por lo menos en los números, ¿no? Y en el Excel, más allá de las rotaciones que tenga que enfrentar el productor en términos agronómicos, por lo menos los números, la ecuación económica con este nivel de precios ajustada en general para todos los cultivos, pero quizá con una inclinación más favorable a la siembra de maíz. Para completar el panorama internacional, decíamos Brasil realizando la cosecha de segunda y en ese sentido casi 30% de progreso, un leve retraso en términos históricos, pero bueno, la verdad que el volumen son 132 millones de toneladas, va a estar, es solo una cuestión temporal y quizás solo dando una especie de respaldo a precios en un contexto de abundante oferta, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, y en tanta tendencia bajista que manifestó el mercado internacional, sobre todo esta última semana. Fondos especulativos que veníamos viendo que estaban bastante neutrales en lo que tiene que ver con soja. Bueno, estos últimos días empezaron a posicionarse más del lado vendedor y esto habría que entenderlo como una expectativa bajista por el lado de los especulativos. Y en maíz, que estaban netamente vendidos con un volumen bastante profundo y alcanzando los niveles récord de los últimos años en cuanto a posiciones neta vendidas, siguieron en esa misma línea y bueno, esto ya puede significar un llamado de atención porque de no cambiar nada en el escenario fundamental, de mantenerse igual o inclusive aparecer algo alcista, podría ser motivo para que los fondos tomen ganancias, desarmen todo ese posicionamiento vendido, realizando compras. Entonces esto de alguna manera podría significar un espaldarazo a precios. No digo que toda esta posición vendida vaya a desarmarse, porque sería exagerar, pero en la medida que esto en algún punto suceda, puede llegar a significar algún elemento de sostén a precios, teniendo en cuenta que desde la parte fundamental y de hojas de balance viene todo bastante holgado. Bueno, repasando un poquito cuestiones relacionadas a nuestro país en cuanto al plano productivo, bueno, cosecha de soja 100% finalizada, cosecha de maíz al 70% hoy en día, principales zonas donde aún resta cosecharse, sobre todo en lo que es el norte del país, ¿no? ANEA y centro norte de provincia de Córdoba, centro norte de Santa Fe, y también algo en el lado sur, provincia de Buenos Aires, centro y sur, y algo de La Pampa. Estamos hablando de que restarían ingresar todavía 12 millones de toneladas de cosecha, si uno toma lo que ingresó hasta ahora y contemplando una estimación total de 49. Así que 12 millones de toneladas todavía restarían ingresar al mercado. Pasando a lo que es siembra de trigo, 91% de la superficie de trigo ya sembrada a nivel nacional. Y cuando uno mira las condiciones de los cultivos, que vamos a empezar a seguir cada vez más de cerca ahora, la verdad que viene todo muy bien, todo esto gracias a unas últimas lluvias que hubo, pero además, fundamentalmente,
por todas las reservas de humedad que había al momento de iniciarse la siembra, por todas las lluvias acumuladas ya por febrero, marzo y abril. Y hoy en día un 98% de los cultivos de trigo que ya están sembrados estarían reuniendo condiciones normales, buenas y excelentes, así que desde el plano productivo todo muy bien. En cuanto a lo climático, tenemos la verdad que para esta próxima semana prácticamente nada de lluvias en el horizonte de los próximos 7 días. Cuando uno mira pronósticos trimestrales, para julio, agosto y septiembre habría posibilidades de lluvias superiores a lo normal para todo lo que es norte de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos y quizás algo de Santa Fe, norte del país normal y provincia de Córdoba sí, quizás algo por debajo de lo normal en términos de pronósticos trimestrales. Y si uno mira pronósticos de largo plazo para evaluar la próxima siembra de la nueva campaña de verano, de los cultivos de verano, estamos hablando de que seguramente o probablemente en base a las distintas probabilidades que asignan los modelos, vayamos hacia un año neutral en términos de eventos climáticos, ¿no? De lluvia. Así que esperemos que así sea. Pasando a más temas de mercado y de precios. Tuvimos un mercado en la semana que se mantuvo bastante firme en precios disponibles en pesos. La soja que terminaba la semana cercano a los 320, 325.000 pesos. Un maíz también subiendo en pesos, en torno a 212, 215.000 pesos por tonelada, en un contexto donde los precios bajaban en dólares afuera, expresaban bajas también en dólares en los mercados de futuros locales, pero bueno, quizás apuntalados en parte por un tipo de cambio que estuvo subiendo un poco en la semana, por cuestiones más vinculadas a mercados financieros y bueno, el ruido político que representaban ciertas tensiones en el Congreso respecto de posibles aprobaciones de incremento de gasto en algunas partidas. Así que un mercado de cambios que se ubicaba por encima de los 1.200 pesos, 1.250 terminaba la semana aproximadamente, y apuntalando precios en pesos, ¿no? Más allá de las bajas que veíamos en dólares, tanto en Chicago como en el MADBA. Todo esto vinculado a un contexto en donde, recordamos, se habían declarado muchísimas exportaciones en el último mes para aprovechar las alícuotas de exportaciones más bajas y un mercado exportador que está necesitando originar mercadería para cubrir esos embarques en lo que resta de julio, agosto y seguramente eh, estén negociándose precios en función de las necesidades. Y recordemos ya precios de mercado bastante alineados a lo que sería la capacidad teórica de pago nueva, por lo menos estamos hablando de una soja industria con capacidad de pago cercano a los $260 y un mercado disponible en dólares muy cercano a ese valor. Y en cuanto a maíz, capacidad teórica de pago de $165 y un mercado en torno a 170, así que precios que están negociando ya con cercanía a lo que sería la paridad teórica con retenciones más altas. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando con Fernando Rival, presidente de la firma Rival S.A., firma de historia de más de 88 años, dedicándose a lo que es acopio y comercialización de granos, venta de insumos. Y además Fernando es presidente de la Federación de Acopiadores, una institución que representa a esos acopiadores de granos en Argentina, así que vamos a estar compartiendo con él algunas cuestiones de la coyuntura actual. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Juan Manuel. La verdad que es un placer, un honor poder participar tanto con la empresa Graci como con la cantidad de, seguramente, productores, colegas, exportadores, compradores finales que nos escuchan. Bueno, muchas gracias a vos por sumarte desde ya. Bueno, Fernando, como para ir arrancando un poco el tema obligatorio de actualidad, tocar, no sé, que me compartas tu punto de vista como acopiador y como presidente de la federación, cómo están viendo el mercado actual, ¿no? Esta dinámica comercial que se fue tomando con lo que sería el regreso de los derechos de exportación más altos, no sé, cómo lo están viendo ustedes, qué postura está tomando el productor, cómo lo ven. Bueno, la situación es harto difícil. Evidentemente, cuando uno habla del sector, lo que pasa es que no es lo mismo el productor que está
a 60 kilómetros de Rosario que el que está en Charata o en Pellegrini, que tenemos ahí, primero, diferencias en cuanto a lo que es la calidad de tierra, de suelo, y segundo, el tema hoy de la distancia a los puertos. Entonces, lo que para un grupo medio cercano a los puertos es un problema, para los que están alejados de los puertos y sus suelos no son tan fértiles, es un drama, es un drama. O sea, eh, el presidente dijo que los productores son héroes y yo vengo diciendo hace rato que hay más de uno que de héroe pasa a mártir. Y eso es lo Claro. que no podemos aceptar, ¿no es cierto? A ver, uno no desconoce de dónde venimos, del desastre que se había hecho en todos los aspectos, de que había que pegar un golpe de timón, un cambio muy fuerte en todo lo que es la economía argentina, pero dentro de eso defender, por supuesto, el equilibrio fiscal. Ahora bien, el tema es quién banca el equilibrio fiscal. Y a mí me parece que el agro ya está agotado de bancar el equilibrio fiscal. O Sí. sea, todo muy lindo acá, pero hay sectores que se siguen gastando plata y cuando el campo dice, bueno, bajen los derechos de exportación, es toda una fiesta que te bajen del 12 al 9,5 el trigo. Eso representa 100 millones de dólares. Y, y en la campaña 25-26, el Estado va a recaudar lo mismo que recaudó el año pasado, con el 12%. Las cuentas que yo veo, tomando algunos números de la Bolsa de Rosario, es que este año el campo va a estar pagando unos 580 millones de dólares más de lo que pagó el año pasado. Entonces, en algún momento hay que ver quién ajusta, ¿no es cierto? No puede ser de que el campo sea siempre la variable de ajuste, que al campo se le diga, sí, sí, le vamos a sacar la retención, ustedes son unos genios, son unos fenómenos, lo vemos. No, basta verlo porque hay un problema con los precios internacionales, que obviamente no tiene nada que ver el gobierno, hay una baja muy importante. Realmente hay un mercado internacional muy complejo, no con nubarrones, con tormentas, Sí, 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 este, súper volátil y cambiante y desafiante, ¿no? ya que se han roto un poco las pautas. Yo me acuerdo hace 3 años atrás, si vos tenías un conflicto de derechos de exportación o de derecho de importación, tenías que ir a la OMC. Apareció Trump que era el que había fundado Estados Unidos, que había fundado la OMC, dijo, no, la OMC es un sistema, yo hago lo que Claro. quiero. Sí, sí, sí. Pero bueno, es como decís vos, un poco la parte internacional no se la puede controlar, por lo menos las variables internas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las alícuotas volvieron a su nivel anterior y eso complica el escenario para muchos, ¿no? Sí, claro, o sea, a ver, eh, no puede ser que haya un sector al cual se le saca el 33% bruto de lo que produce. Es inadmisible eso. Entonces, Sí, y eh, ¿cómo ves que esto vaya a impactar ahora, no sé, de cara, digo, a los próximos meses o semanas? Porque si bien
hasta fin de junio el mercado se estuvo moviendo bastante más en términos de volumen, negociación, ventas al exterior. Ahora, ¿cómo crees que se va a tomar esto el productor? ¿Se puede llegar a frenar un poco la intención de venta? No sé si esto se lo puede relacionar con ir viendo ya el tema financiamiento de la nueva campaña, y hay ahí a lo mejor no sé, otra oportunidad a lo mejor para ir viendo, no sé, expectativas de alguna quita, no sé esto cómo lo ves, si ves posibilidades o margen a que se vuelva a pensar en alguna reducción, también pensando que hay elecciones ahora en octubre, o lo ves más a lo mejor para el año que viene. No, la verdad que lo mío es una duda, o sea, no, de ninguna manera tengo certezas. Tenemos la esperanza en una de esas de que en la inauguración de la rural, que es a fin de este mes, dentro de 20 días, el presidente nos dé alguna buena noticia, pero nada, son expectativas que uno, son, son esperanzas más que certezas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Eh, y muy sujeto, ¿no? Al devenir del resultado fiscal, ¿no? Sobre todo. sí, claro, a ver, estas últimas noticias de lo que ha pasado ayer en el Congreso, eh, realmente lo que se necesita en Argentina es basta de putearnos y empezar a tener un diálogo, o sea, tenemos que establecer entre todos, o sea, tiene que haber un poquito más de seriedad y de responsabilidad en la política argentina, tanto del presidente como de los gobernadores, y decir, bueno, acá hay 100, ¿cómo lo vamos a repartir? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que ver, porque en una de esas, qué sé yo, la CIDE tuvo un aumento de 80 millones de dólares. Seguramente será importante, pero bueno, hay que tener un orden de prioridades, ¿no es cierto? O sea, si vos comprás como una docena de aviones de última generación, si vos estás trayendo carros de asalto militares de Estados Unidos, en fin, digamos, la situación argentina es muy crítica en todos los niveles. O sea, es cierto que Argentina está absolutamente desprotegida militarmente hablando, lo que nos pasa con los barcos extranjeros que depredan nuestro mar argentino por falta de controles, porque no hay nave, no hay. O sea, en fin, todo es una serie de problemas. Están los jubilados, están los productores. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en vez de tirar munición gruesa, en vez de andar insultándonos permanentemente, lo que tenemos que hacer es tener un canal de diálogo y decir, bueno, estas son las prioridades y tracemos un camino de acá para adelante, ¿no? Eso veo, o sea, me preocupa muchísimo que Argentina vuelva a lo de siempre, que es una pelea y es el sálvese quien pueda. Y eso me refiero a los políticos tratando de manotear para subredir lo que puedan, tanto a nivel de la provincia como de los municipios, como de la nación, que son los tres poderes, y los sectores económicos, cada uno presionando a ver qué es lo que puede sacar, qué tajadita pueden sacar, si los petroleros pueden Sí, sí, pero de forma descoordinada y en un sálvese quien pueda, que al final termina siendo, digamos, algo un desventajoso caos. para todos o difícil de organizar. Exactamente, exactamente. Y para eso se necesita un acuerdo, una concordancia política básica, ¿no es cierto? Es decir, independientemente después cada uno tenga su mirada política personal, Sí, sí, este, encontrar puntos de sensatez. Sí. sí. Bien, Y en bueno, eso esperemos que. incide Sí, directamente lo que es la posición del agro en las expectativas, ¿no? Porque si esto avanza,
si lo que se votó ayer empieza a tener vigencia, o sea, la caída de los derechos de retenciones cada vez van a estar más lejos porque vamos a estar al fondo de la cola. Sí, sí, comparto totalmente. La verdad que esto al fin y al cabo va a terminar dependiendo de, bueno, de venir de las negociaciones políticas para las variables que forman parte del gasto y bueno, ojalá eso se acomode y permita en el frente fiscal en algún momento reducir alícuotas, ¿no? Sobre todo pensando en que, bueno, la siembra de trigo ya está por terminar y ya en breve el productor entiendo está pensando en los cultivos de verano, ¿no? Sí, y cuando uno habla de las retenciones, nadie empieza a ver, nadie con un poco de equilibrio piensa en sacar las retenciones, pero sí empezar a disminuir. O sea, este primer paso que se ha dado con el trigo, que representa, vuelvo a repetir, son 100 millones de dólares menos, del 12 al 9,5, pero que igual se va a recaudar la misma cantidad porque va a haber más Un siembra. poco más de Entonces, volumen si probablemente, empezamos, sí. claro, si empezamos a bajar así lentamente, la mayor producción, la mayor productividad, el aporte, se van a incorporar zonas que hoy no se siembran porque no hay manera de que sea redituable, y de a poquito no se va a sentir el esfuerzo, ¿no es cierto? Nadie está diciendo las retenciones tienen que desaparecer mañana, porque eso es inviable, pero creo que tenemos que empezar a trazar un camino, Sí, a lo ¿no? mejor este juego más de muñeca, digamos, de ir viendo, bueno, si bajo a lo mejor algunos puntos, crece un poco el área y eso me lo compensa con el volumen, pensarlo más en ese sentido, ¿no? Así es. Bien, bueno, ya que estamos hablando de la intención de siembra y estas posibilidades, ¿cómo están viendo ustedes de parte del productor lo que es la intención de siembra para la nueva campaña? No sé si puede haber algún cultivo que se lleve un poco más de área. Bueno, el tema precios y márgenes. Entiendo que a estos niveles de precio a cosecha exige, digamos, un escenario de rindes muy bueno, no sé, relación insumo-producto, ¿cómo estás viendo estos temas? Mal, las relaciones son malas, encima con algunos fertilizantes subiendo bastante de Sí. precio, costo de flete también, costo de combustible, de gasoil por las nubes, eh, y en algunas zonas con problemas climáticos, ¿no? O sea, en algunas zonas se ha bajado mucho la intención de siembra, básicamente lo que es la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, por el tema de inundaciones, o sea, no Ujú. hay suelo, y ya estamos, como bien decías vos, precisamos rindes excepcionales para cubrir los costos. Entonces, si vos tenés que ir a sembrar y tenés un lote de 100 hectáreas y tenés una laguna acá, otra laguna allá, y la loma que te queda rodeada de laguna que tampoco la podés sembrar y estás sembrando al final 50, 60 hectáreas del lote, realmente se toma la decisión de esperar y apostar al maíz o a la soja. Y ahí el maíz o soja va a depender también mucho de las espaldas financieras que tenga cada productor. O sea, no es la misma inversión en el maíz que la soja, ¿no? O que el No, girasol. sí, tal cual. ¿Y en ese sentido ves que alguno se pueda inclinar la balanza más para algún lado? De estos tres cultivos que mencionaste, soja, maíz o girasol. Y yo creo que el girasol ha vuelto a ser una opción en muchas zonas, un producto que casi iba a ser de museo, como el lino, pasa hoy a ser una opción en muchas zonas Sí, atractivo otra vez. Sí, positiva, ya escuchamos. afortunadamente. Sí. Sí, sí, creo que va a ser importante. El sorgo también. Y dependerá también en otros lados de la capacidad de las espaldas financieras del productor. No es la misma, vuelvo a repetir, no es la misma inversión hacer una soja de primera que ir a hacer un maíz. Entonces, también va a depender mucho de eso. Y de quienes más o menos están prolijos, quienes han tenido suerte de no tener
desgracia de piedra, o de sequía o de inundación, continuarán con su ciclo de recambio trigo, soja, maíz, que corresponde, que es lo más correcto desde el punto de vista agronómico, ¿no es cierto? O Claro, sea, ojalá que la mayoría pueda decidir qué siembra mirando qué es lo mejor, lo más óptimo agronómicamente, de cuidado del suelo, lo que más conviene productivamente y no andar mirando permanentemente si los números estos me dan negativos o no, ¿no? claro, que deje de ser un problema el tema número y rentabilidad que se puede decidir en base a lo mejor para el suelo, ¿no? Exacto. Que opine el ingeniero agrónomo más que el asesor Claro, financiero. ahí va. Bueno, y ya que mencionas esto de la espalda financiera, o bueno, las necesidades que pueda tener para financiar la nueva campaña, eh, ¿cómo lo ves que pueda darse esto? ¿Más a través de vía crédito o pensando en que, también se me ocurre, de que se estuvo negociando mucho volumen, sobre todo durante el mes de junio, y ahora quizás las ventas tienden a frenarse, ¿no? Em, ¿Puede llegar a haber una necesidad de espacio en los acopios pensando en la llegada del trigo, digamos, si se retiene mucha mercadería ahora? Porque tanto de soja como de maíz todavía queda mucho por negociarse. Tanto de soja como de maíz y hasta de trigo también te diría, Sí, mirando el porcentaje a esta altura, lo que hay sin vender es un porcentaje más alto que años anteriores. sí, sí, Eh, sí, evidentemente, a ver, si uno mira el futuro de soja noviembre, pasa a ser un precio hoy por hoy bastante positivo, bastante estimulante sí, 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 como para guardar y vender allá escapar adelante, de, sí, claro, para escapar de hoy, ¿no es cierto? sí. Eh, Veremos también qué novedades vamos teniendo, si el presidente anuncia algo, si no anuncia nada. Como decíamos al principio, Juan Manuel, un sistema internacional que está en llamas. Hay que ver qué va a pasar si Estados Unidos aplica derechos de importación a Brasil, cómo incide eso, en fin. Me parece que hay muchas dudas hoy en el mercado que hace que el productor para mí hoy se está manejando con mucho cuidado. Quien tenía una necesidad financiera para julio ya la tomó antes, obviamente, ya se notan lo que son hoy las ventas casi cero, este, y se verá a partir de ahora. O sea, evidentemente, llegado septiembre, octubre, van a empezar de nuevo las ventas porque no hay manera de aguantar esos gasos hasta la época estival, ¿no? Así Sí, 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 se va a que hacer largo, sí. sí, yo creo que las ventas obviamente van a volver bastante antes que la siembra, que la siembra perdón, que la cosecha de trigo, porque Bien, viene la siembra gruesa y bueno, acá vamos a tener y hay que necesidades financiarla, sí. financieras, que verá cómo se cubre, ¿no es cierto? Así hasta hoy, a ver, eh, ir al banco a buscar un crédito en pesos me parece que es un salvavidas de plomos. Hoy los créditos en pesos, para lo que es el campo, es carísimo. Eh, Se verá cuáles son las opciones, cada uno tendrá opciones distintas. Evidentemente en esto el acopio tiene ya una larga experiencia de, de acompañar el esfuerzo financiero a los productores, ¿no? Sí, Esto sí, no desde es ya. nuevo, financiando fertilizantes, financiando combustibles, semillas, etcétera.
Bien. Bueno, Fernando, te hago dos más breves como para ir cerrando y más vinculadas a la actividad del acopiador en sí, ¿no? ¿Cómo está hoy en día, digamos, el sector o los principales desafíos del rubro en su actividad? Y después también quería saber si desde la Federación de Acopiadores, no sé, alguna actividad o tarea que estén impulsando o promoviendo. Bueno, evidentemente el acopio, o sea, cualquiera que esté en nuestro sector ha escuchado ruidos importantes en algunos casos de lo que rodea al productor, ¿no es cierto? Lo que es los servicios. Ujú. Hay compañías eh, absolutamente reconocidas en el sector que se están cayendo, que se han caído, algunas que tienen serios problemas, porque bueno, la situación, como decíamos al principio de la charla, entre los precios internacionales, la presión impositiva del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los gobiernos municipales está haciendo que la actividad sea insostenible y quienes tomaron posiciones quizá arriesgadas, corajudas, bueno, hoy se encuentran en una Sí, situación o por lo menos con una complicada. visión distinta de lo que iba a ser la macro y bueno, por ahí eso fue lo que empezó a generar algunos ruidos, algunos inconvenientes dentro de la cadena, ¿no? Absolutamente. El acopio, a ver, nosotros estamos indisolublemente ligados a la suerte del productor. La enorme mayoría de los acopiadores eh, vive en el pueblo. Mm. En el pueblo donde estamos instalados, yo estoy en un pueblo de 8.000 habitantes. Me cruzo todos los días prácticamente con casi toda la gente. Sí, sí, sí. Jugamos al fútbol los fines de semana. O sea, a ver, una gran cantidad de acopios llevan nuestro apellido, con todo lo que eso significa. Con lo cual te quiero decir, eh, no somos lo que por ahí en algunos lugares está apareciendo con muchos ruidos, empresas que uno no sabe quiénes son los dueños. El Exacto, sí. acopio tiene enterrado, mirá, hacer una planta de silo hoy, qué sé yo, de 20, 25.000 toneladas, estás hablando de una inversión de 10 millones de dólares. Y vos Ujú. el silo no lo podés dejar vacío y traer cosas de China. Sí, sí. Tampoco lo podés vender porque son elefantes blancos y no te podés dedicar a otra cosa. Con lo cual, eh, nuestro destino está indisolublemente ligado al destino del productor y nada, en esto nos va nuestro futuro, con lo cual acompañamos la producción porque Es lo que le hace acompañar mover su es actividad, sí. acompañar nosotros mismos. Sí, sí. Exacto. Bien. Esa es la posición a nivel individual, a nivel de cada acopio, y en lo que es a nivel de la federación, bueno, la federación trabajando mucho, tenemos varios temas, o sea, no hace mucho tiempo estuvimos reunidos con el jefe de gabinete, con el licenciado Francos, en donde les pusimos algunos temas, entre ellos un poco lo que es lo que nosotros entendemos como competencia desleal con las cooperativas, al estar exentas del pago de impuestos a la ganancia. Entonces, a ver, nosotros decimos, a igual trabajo, igual carga impositiva. No puede ser Claro. que yo tenga una planta de acopio, voy al campo a ofertar mis servicios, la cooperativa de enfrente va al campo a ofertar sus servicios, yo tengo que pagar el 35% de ganancia para pagar el médico, el enfermero, el maestro, y la cooperativa está exenta del pago de ganancia. Y estos Sí, misma son, actividad y distinto tratamiento impositivo, digamos. entonces, lo que le hemos dicho al jefe de gabinete es, si todos pagamos impuestos,
Si todos pagamos impuestos, todos pagamos menos impuestos. Si Tierra del Fuego, los armadores de Tierra del Fuego que se llevan $1.000 millones por año pagan sus impuestos, el campo va a pagar menos impuestos. Si las cooperativas pagan el impuesto a las ganancias, si tienen ganancias tienen que pagar impuestos, son $700 millones y es una competencia más leal, ¿no es cierto? O sea, no hablamos de esas cooperativas de trabajo, de cooperativas de Gran La Plata o Gran Rosario que abastecen de hortalizas. Hablamos de cooperativas no solamente en el campo, que son archiconocidas, con puertos, siendo de los 5 primeros exportadores de Argentina, o de instituciones financieras, ¿no es cierto? O de supermercados. O sea, me parece que en algunas actividades esta figura de lo que es la cooperativa sirve para que algunos empresarios que tienen prácticas empresariales exactamente igual a las nuestras se aprovechen para no pagar impuestos. Entonces ese fue un tema que charlamos. El otro tema que estamos debatiendo mucho es esta nueva normativa de la Unión Europea, la 1115/2023, que nos va a exigir que toda la soja, la carne, que son los dos elementos que más importa a Argentina, ¿cierto? Después hay otros, bueno, también está madera, ¿no? Después hay otros como cacao, aceite de palma, etcétera. Pero en lo que hace a lo que son los granos, la Unión Europea te va a exigir que a partir del 1 de enero lo que entre a la Unión Europea sea todo libre, que provenga de zonas libres de deforestación. Sí, y que eso esté certificado de alguna manera. Exactamente. La COP está participando en lo que se llama BISEC, que es una institución creada para presentarle al importador de la Unión Europea la seguridad absoluta que lo que compra viene de campos certificados libres de deforestación. Y nada, estamos armando mucho eso porque realmente es un debate interno no menor. Bien, y para poder adaptarse y no perder mercados, digamos. Sí, exactamente. La cosa no está como para dejar espacios vacíos que sean ocupados por otros competidores, ¿no? Bien, bueno, muy, muy interesante, la verdad, el rol de la federación. Bueno, Fernando, la verdad que muy, muy completo y muy, muy interesante también toda la visión en la voz de una persona que está ahí en pleno contacto con el primer eslabón, digamos, de toda esta cadena, que es el productor y bueno, después todo el sector acopiador. Así que muy claro también todo lo que es la situación actual, la coyuntura de mercado, los precios, lo delicado de la situación y bueno, un poco también cómo funciona la actividad del acopiador, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo y por participar acá con nosotros. Al contrario, Juan Manuel, agradecido soy yo y que tengan muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, y bueno, así se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti.